Hola, bienvenidos y bienvenidas a este espacio donde entrevistamos a expertos sobre el tema que nos interesa a Vacation is a Human Right, que es el agotamiento laboral o el síndrome de burnout. Y conversamos de este tema con diferentes especialistas, expertos, con la intención de ofrecer herramientas para enfrentar y superar este silencioso síndrome que amenaza cada día a profesionales y a los espacios laborales. Mi nombre es Dilcia Ruan y soy la directora de proyectos especiales de Vacation is a Human Right. Y la razón por la que hemos decidido hacer este ciclo de entrevistas y conversaciones es porque observamos que hay una realidad sobre el estrés crónico que deriva en agotamiento laboral que nos está hablando en voz alta. Y a tal punto que la Organización Mundial de la Salud lo ha determinado como una enfermedad laboral, un síndrome generado por el estrés o el cansancio extremo en los espacios laborales. Entonces, hagamos una pausa y vamos a conversar de este tema. Y es por eso que la Fundación Vacation is a Human Right, una vez que empezó a trabajar en el tema, a investigar sobre el tema, nos dimos cuenta que era necesario poner la conversación en la mesa, traer expertos, traer a organismos de cooperación, traer a empresarios, traer a personas sobrevivientes de burnout para hablar sobre el tema. Y es por esto que en junio 29 del 2023, de junio 29 al 2 de julio del 2023, en la Romana, República Dominicana, tendremos el primer Congreso Iberoamericano contra el Burnout, con la intención de hablar y conversar y buscar soluciones y conocer estrategias para afrontar esta realidad. Si quieres información, puedes ver en la pantalla, en la parte inferior, nuestro enlace a la web www.viahr.org/congreso, vía HR como nuestras siglas, Vacation is a Human Right, y déjanos un comentario, una pregunta, tu contacto para que conversemos más acerca de este punto. Vamos a entrar en materia y darle la bienvenida a nuestro primer invitado. Hoy tenemos una conversación con dos personas, además que me desafían y me emociona conversar con ellos. Estas dos figuras son relevantes e importantes para nuestra fundación. La primera es una dominicana-americana residenciada en New York. Es una mujer que es estratega de gestión de viajes de negocio y entretenimiento por los últimos 25 años a nivel global. Es creadora de redes de networking con empresas, tour manager y figuras internacionales de la escala de Beyoncé, Frank Ocean, Joe Thomas, Ismael Cala, Raúl Di Blasio, entre otros. Así que ha organizado eventos como el Super Bowl, la Jornada de Juventudes Católicas en Brasil, encuentros, audiencias con el Papa. Por lo tanto, es una mujer con una trayectoria en el mundo del turismo y el espectáculo importantísima y dedica su servicio voluntario, porque además es una mujer con un énfasis en la filantropía maravilloso, en la organización Somos Community Care, una red de más de 2.500 médicos que trabaja en jornadas de atención médica a poblaciones vulnerables en New York. Así que le damos la bienvenida a María Méndez, fundadora de Vacation is a Human Right, fundadora y presidenta de Vacation is a Human Right. Bienvenida, María. ¡Wow! Estás preciosa. Gracias. Bien, ahora vamos a darle entrada a nuestro segundo invitado, amigo de la casa, estratega de negocios, comunicador social, autor de bestsellers, experto en temas de liderazgo exponencial, emprendimiento, desarrollo personal,
en mindfulness, innovación, productividad, alto desempeño, comunicación asertiva. Bueno, es el embajador del concepto de la felicidad corporativa. Mi profesor de comunicación y, bueno, una trayectoria muy importante a lo largo de 38 países, ha dictado seminarios, talleres, conferencias, impactando a más de 400 organizaciones en todos estos países. Ha recibido formación especializada por reconocidos líderes internacionales como Robin Sharma, John Maxwell, Deepak Chopra, Brian Tracy, bueno, Tony Robbins. Adicionalmente, ha completado el programa de ejecutivos de liderazgo exponencial en una de las universidades más prestigiosas y avanzadas del mundo, como Singularity University en Silicon Valley. Así que tenemos con nosotros al presidente y fundador del grupo Cala y de la Fundación Ismael Cala. Ismael, bienvenido a este espacio. Hoy tengo el privilegio de entrevistarlos. Gracias, Dilcia. Un gusto compartir esta conversación contigo y con mi querida María. Gracias por aceptar la invitación, Ismael. Sabemos que tienes una agenda muy complicada y queremos hacer algunas preguntas porque eres parte de esta iniciativa de Vacation is a Human Right, que es la fundación, el congreso que hemos organizado, y basado en el rol que vas a tener como host y speaker, y basado en que María es la promotora de esta iniciativa, queremos hacerle unas cuantas preguntas, porque creo que tienen cosas de mucho valor para nosotros. Así que voy con la primera pregunta y voy a comenzar con María Méndez. María, me gustaría que nos contaras un poco acerca de cómo nació la idea de hacer este primer Congreso Iberoamericano contra el Burnout. Hola, Dilcia. Gracias por la pregunta, Dilcia. Yo te diría que esta idea nace por la necesidad que tenemos de atraer aliados que quieran y que estén dispuestos a crear ambientes laborales más felices para sus empleados. Y que tengan más conciencia de qué tan importante es tomar una pausa. Entonces, en esto se basa la idea de crear este congreso. Quiero precisar en tu respuesta lo siguiente. ¿Tú sientes que la empresa está preparada para recibir una invitación a trabajar el tema del agotamiento laboral en favor de sus trabajadores? ¿Tú sientes que hay apertura, que hay conocimiento del tema y disposición de trabajar en torno a esto? Puede que la apertura esté, Dilcia. El conocimiento no creo. El conocimiento y la conciencia, yo creo que es un tema que estamos precisamente trabajando en ello, porque la mayoría de las empresas no están tan conscientes de realmente qué es ese sabor en la receta que no les está dando la productividad que ellos necesitan. Entonces no se están dando cuenta de que sus empleados están cansados. Están cansados por diferentes razones. Y una de las razones principales ha sido lo de la pandemia, ¿no? Después de la pandemia todo el mundo se desdibujó completamente el horario laboral. Entonces, yo siento que las empresas están muy preocupadas por lo que están viendo en sus empleados, pero no saben cuál es el problema ni cómo tratarlo. Y yo invito a las empresas a que entiendan de que el cansancio laboral existe, que es una enfermedad que ya ha sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud, donde nosotros debemos de tomar el toro por los cuernos y definitivamente tratar el tema, hablar del tema, darle el canal y las oportunidades a los empleados de que se abran, de que ellos puedan decir
me siento agotado, me siento cansancio, necesito una pausa, necesito un momento para respirar, para organizarme. Y yo creo y yo garantizo de que van a ser mejores empleados. Fantástico, conectado totalmente con el propósito de Vacation is a Human Right, que es crear conciencia sobre la importancia de la pausa como medio de prevención del burnout. Ahora, Ismael, vas a ser nuestro anfitrión y vas a ser uno de los speakers, vas a tener una conferencia dentro del Congreso. Y yo te quisiera pedir un adelanto de lo que va a ser esa conversación que tú vas a tener con nosotros, porque además yo siento que tú eres la voz de como un liderazgo consciente, un liderazgo que tiene un componente de mirarse. ¿Tiene el líder algo que ver con el agotamiento de sus trabajadores? Es una muy buena pregunta, Dilcia, porque justamente el concepto de felicidad corporativa surgió porque nos dábamos cuenta desde el Grupo Cala y de hecho Fundación Ismael Cala también, trabajando con jóvenes y trabajando con personas que trabajan con jóvenes, que sí hay un desgaste, que produce una especie de sensación de desgaste que la gente no sabe cómo gerenciar porque nuestra educación ha sido para convertirnos en entes productivos, pero no nos ha dado las herramientas de autogestión emocional, de autoconocimiento, de autocultivo. Y de hecho, no sabemos qué significa hacer una pausa consciente, cómo yo puedo usar la respiración para revertir un posible estado emocional que puede estar lidiando con estrés que se convierte en ansiedad y ansiedad que se convierte en ataques de pánico o apatía o tristeza o simplemente abrumamiento que me desmorona y se convierte en un cansancio extremo donde pierdo mis facultades productivas. Entonces, para las personas, el tema de contar estos síntomas o contar esto a alguien puede ser complicado. Y nosotros nos hemos dado cuenta que hay que educar a las personas. Entonces, los colaboradores y las gerencias son corresponsables del clima emocional, de las emociones que prevalecen en ese entorno, ya sea virtual, trabajando a remoto, o presencial, trabajando todos en el mismo edificio o la misma empresa. No importa, ambas crean relaciones y crean vínculos que tienen que estar diseñados para tener canales abiertos de comunicación y feedback y que todos nos sintamos en la libertad de poder expresar cómo nos sentimos. Cuando podemos decir un no sin temor a represalia, porque hay muchas veces que nosotros llegamos al agotamiento o al burnout, una por hiperexigencia personal. Quiero ser la mejor, quiero ser el mejor, no me lo están imponiendo, pero yo compito conmigo, cada vez quiero más, más y más. Entonces es hiperexigencia, es lo que los japoneses llaman karoshi, que es muerte por exceso de trabajo y que se ha demostrado que en muchos casos ni siquiera la empresa fue responsable del todo porque la persona quería ser tan respetado y validado y asumía muchas cosas cuando podía decir que no y la empresa le iba a aceptar ese no. Y el otro está en el tema de no saber decir no, justamente, ¿ves? Por temor a represalia. Hay muchas personas que en sus centros laborales creen que si dicen no, se les va a ver como una mala actitud. Y a lo mejor su plato está lleno, sus horas están tomadas, o a lo mejor necesita una pausa y atreverse a pedir un permiso y decirle a su líder superior, mira, creo que necesito 3 días y prefiero que me des 3 días libres para poder descansar y tomar la pausa porque voy a ser más productivo o productiva después de esos 3 días. Pero hay personas que tienen mucho miedo y desde el miedo se toman decisiones erradas, miedo a perder el trabajo, miedo a que su jefe le baje la autoestima en el rendimiento que tiene. Entonces son multifactoriales las causas por las que muchas personas empiezan en un desgaste y pierden eso que es el enamoramiento de estar feliz en el trabajo. Los nórdicos tienen una palabra en Escandinavia que es maravillosa, que es complicada decirla en español, se llama Arbetsglad, algo así. Un nórdico me dijo parecido, pero no es eso. Pero yo le dije, bueno, al estilo latino, porque es una longaniza de letras que más o menos se pronuncia Arbetsglad. Pero lo importante aquí es el significado de Arbetsglad para ellos. Es feliz en el trabajo. Una palabra que demuestra que podemos ser felices en nuestra vida productiva. Y por eso el Congreso y por eso la misión de la Fundación Vacation is a Human Right y la idea de María y de todo el equipo que le acompaña
y además vi nacer por suerte y me entusiasma ver el Congreso ya a las puertas de casi hacerse realidad en un par de semanas o meses. Entonces, por eso la importancia de hablar de este tema, Dilcia, porque realmente hay mucha gente que no se atreve a hablar del tema, empieza a sentir los primeros síntomas y creen que es no me gusta lo que hago, dejó de gustarme lo que hago. Y no necesariamente es que nos dejó de gustar lo que hacemos, es que necesitamos una pausa, que necesitamos reenamorarnos de nuestra misión, hacer una estrategia para poder yo volver al centro, rearmonizarme. Pero como no nos damos ese permiso, entonces caemos en agotamiento. La respuesta es sí. Somos responsables, tanto gerencia y líderes como colaboradores, de crear esa cultura y ese clima donde se pueda hablar sin tabú del tema de cómo nos sentimos emocionalmente. Me encanta. Teníamos una conversación en esta semana también con otra de las talleristas, de las speakers que va a estar en el Congreso, y ella decía, ella es alta ejecutiva de empresas transnacionales, sobreviviente de burnout, pero afectada por burnout, con fibromialgia, diabetes diagnosticada, se convirtió en una enfermedad, su estrés crónico. Y el día que dijo, realmente me siento mal, me siento enferma, y habló con su jefe le dijo, ¿por qué nunca me dijiste nada? Y ahí es donde está esa carretera de 2 viajes de la que tú hablas, Ismael, que ciertamente el empleador tiene que crear el canal, pero el empleado también tiene que hablar y decir lo que está sintiendo y lo que le está pasando. María, quiero hacerte una pregunta. Sabemos que estás teniendo una gran repercusión en este tema, tanto en medios impresos en América Latina como en medios impresos en los Estados Unidos. Muchos de ellos semanalmente y mensualmente están hablando y publicando tus artículos o temas relacionados con burnout, lo cual nos parece maravilloso porque está teniendo repercusión esta información. Estamos promoviendo que se hable del tema. ¿Eres consciente que eres una voz que hacía falta? Eres una voz de los que están afectados por burnout, sean empleados o líderes de organizaciones que no saben qué hacer. ¿Qué le dirías a cada uno de ellos? A la persona afectada por burnout que se está sintiendo agotada y no ha hablado, y al líder que probablemente desconoce que esta realidad está en su entorno. Excelente pregunta, Dilcia, gracias. Yo te diría que sí, soy consciente de que soy una voz para muchas personas que no se atreven a hablar, pero no realmente porque son víctimas. Yo no buscaría aquí tú sabes, víctimas o victimarios. No. Es sencillamente miedo, vergüenza, que sienten las personas por la misma ignorancia de la situación en la que están viviendo y del tema, ¿no? De no saber cómo manejarlo. Dicho esto, yo les diría a estos líderes y empresarios y empleados de que se den esa oportunidad de sentir la caricia que es una pausa. Yo cuando yo abrí mis ojos, me emociona un poco porque veo a Ismael y esa caricia que yo recibí en ese momento, la pausa que tomé la tomé a través de un programa que hice, una capacitación que hice con Ismael. Me puse, tú sabes, yo en burnout y me ponen a, bueno, tienes que hablar de un tema. Y yo, ¿de qué tema hablo? Yo no tengo ningún tema del que hablar. No sé qué hablar. Y sin embargo, en toda la capacitación lo que se hablaba era de una pausa. Y yo dije, espérate un momento. La palabra más usada en este curso ha sido la pausa. Y esto es realmente lo que yo estoy haciendo en este momento. Una pausa. Y yo sentí en mi corazón esa caricia, ese María, tú puedes. Es solamente, por eso escogimos en el logo un punto y coma, porque es una pausa en una oración solo para continuar. Entonces, me sentí,
Súper, y eso es lo que les digo de todo corazón. Tómense ese momento para tomar una pausa y no tengan miedo. No tengan miedo porque a través de esa pausa se puede salvar inclusive sus vidas. Tomen una pausa. Qué bello, María, gracias. Ahora tengo una pregunta para los dos. Basado en una realidad con la que nos hemos encontrado en este proceso de compartir y conversar sobre el Congreso, nos hemos encontrado con una realidad. Y yo les quiero preguntar a ustedes, basados en su experiencia, María como empresaria y ejecutiva, Ismael como líder, como asesor de negocios. ¿Qué problemas hay, visibles o no, dentro de las empresas por los cuales un empresario, alto ejecutivo o líder que maneja equipos de trabajo necesita entrar en esta conversación sobre agotamiento laboral? ¿Qué problemas puede tener? Bueno, yo te puedo responder desde mi punto de que es un problema yo diría, de ignorancia, de miedo y de vergüenza. De ignorancia, de miedo, yo diría de miedo porque aceptar que tú tienes un personal con burnout. En algunas empresas pueden pensar de que wow, estamos abusando de nuestros empleados. ¿Qué van a decir los demás, no? Otros pueden decir, qué vergüenza que nosotros tengamos que estar pasando por todo esto y tener empleados que no rinden porque están quemados. Y yo diría que no. Aquí se trata bueno, también la ignorancia es un problema serio y es el que nosotros estamos tratando de rescatar con este Congreso. Que ya no haya tanta ignorancia en las empresas con relación a lo que está existiendo y sobre todo cómo tratarlo, que ahí es donde yo veo que está más grande el problema, que las empresas saben que hay personas que tienen, por ejemplo, hay un empleado con 20 años de trabajo que en algunas empresas están considerando ya sustituirlo por otro porque lo sienten que está quemado y lo dicen así, pero no lo dicen con la conciencia de lo que significa esta palabra. Y yo diría que yo con un empleado de 20 años es cuando voy a realmente empezar a sacarle el beneficio que yo he invertido en ese empleado. Entonces, lo que yo necesito es mandar a ese empleado a capacitarse, a reencontrarse con él mismo, a volver a sentirse seguro de lo que tiene y entonces que sirva como consultor de los nuevos empleados. Y ahí yo estaría sacando el beneficio que yo invertí en ese empleado. Entonces, tú sabes, yo siento que es cosa de ignorancia porque yo con un empleado de 20 años para mí es mi familia. Y lo último que quisiera es salir de él. Pero la cultura te obliga a que hagas eso. Y también obviamente la evolución y el cambio que están habiendo que está habiendo en el mundo entero, a veces te obliga a que tú tengas que hacer ese cambio. Pero siempre que haya una evolución y que tú puedas poner a práctica lo nuevo con lo que ya tienes en tu empresa, yo siento de que va a ser un mix donde lo que tú vas a sacar es beneficio, no a perder. Ismael. Siento que hay mucha ignorancia porque no nos prepararon como ejecutivos. El modelo del liderazgo anterior, yo le llamo el anterior, porque ahora ustedes saben que manejo el liderazgo mindful exponencial, que hemos hecho nuestra propia metodología para líderes y gerentes, empresarios y emprendedores, que es el líder bambú, ¿ves? Y el líder bambú tiene al ser en el centro de su atención, el ser humano. Cuando nosotros hablamos de recursos humanos,
en las empresas, algunos ya han mejorado ese título y le han puesto gestión del talento humano, que me parece un poco más amigable a lo que somos, ¿no? Pero recursos humanos es como que, bueno, uso y desuso y reciclo y mañana no está y pasado viene otro. Y entonces María dice algo bien, bien interesante, porque además es raro, porque ya que alguien tenga 20 años en una empresa, mira, hay que dar un premio, porque los más jóvenes realmente su nivel de fidelidad, si tú no les haces sentir bien y no les haces ver futuro y no se sienten cuidados, no van a estar ni 2 años, menos 20, porque tienen menos miedo, porque son más autónomos, porque son más líderes, porque tienen más, digamos, mentalidad de emprendedores, aunque no todos quieran ser dueños de sus propios negocios, pero tienen un liderazgo autónomo y están conectándose no solo con lo que la empresa le puede pagar en dinero, sino con la conciencia de la empresa, con los valores de la empresa, con el ecosistema de emociones de la empresa. O sea que hay que tener mucho cuidado, porque lo que nosotros como generaciones un poco más adultas hemos aguantado, los más jóvenes ya no lo aguantan, porque su estado emocional y su sentido de pertenencia a un lugar que les hace sentir bien, para ellos es muy importante. Y me parece que eso está ayudando incluso esa mezcla generacional a que los gerentes más antiguos, donde no veían retorno de inversión al tema de este tipo de entrenamientos, ¿ves? El tema de la ciencia del mindfulness, la respiración consciente, manejo de emociones, cómo me manejo el estrés, qué es el estrés. Cuando la gente entiende, fíjate, que tú decir que sientes estrés como si fuera un autoelogio de hacerte sentir importante, la más ocupada, el más ocupado. Hay gente que habla así sin saber que cada vez que está poniendo en su boca la palabra estrés, no es que le está dando mayor valor social, es que se está provocando, permitiendo o co-creando una enfermedad que poco a poco va saliendo, como nos has puesto el ejemplo, Dilcia, de esta alta ejecutiva que lo admitió. Entonces, hoy las empresas, gracias a Dios, no son todas, pero yo veo un despertar en las gerencias de las empresas, líderes conscientes de decir, tenemos que por lo menos hacernos corresponsables de la educación de nuestros colaboradores y que lo hagan por un tema egoísta de un mínimo interés de rentabilidad para la empresa, porque si lo hay, pues mira, yo digo, no importa, que lo hagan. Está demostrado porque ha salido en Harvard Business Review estudios como empresas que invierten en mindfulness, en hacer que la gente entienda cuáles son las pausas conscientes que debe tomar incluso en el día a día. Cómo puede partir su jornada laboral y levantarse 5 minutos a respirar, hacer un poco de chikung, baño de naturaleza, escuchar una música que le eleve el espíritu, una serie de cosas que se pueden hacer durante la jornada laboral, cómo eso repercutió, según la publicación de Harvard, en un 33% del aumento de las ventas de estas empresas que aplican la pausa consciente y que le dicen a sus colaboradores, ustedes tienen que hacer una pausa, tienen que tomarse pausas, tienen que aprender a gestionar sus emociones. Entonces, claro, a raíz de esto, que es mucho más rentable tener un colaborador feliz que tener a un colaborador quemado, por decirlo de esta palabra tan gráficamente, porque el colaborador quemado, aunque esté 8 horas sentado a su computador o en su puesto de trabajo, no está produciendo para la empresa. Entonces, mira, pues gracias a Dios, no importa si es por puro interés monetario o rentable de la empresa, yo celebro que por lo menos las altas gerencias en este momento estén despertando a decir, necesitamos entrenar a la gente, darles las herramientas para que aprendan a tomar sus pausas, para que aprendan a entender su sistema nervioso central autónomo, para que aprendan a desconectar con respiración las primeras señales del estrés y que no se les acumule en un distrés, que es el estrés crónico, que termina somatizando en algún tipo de enfermedad. Entonces, ha habido mucha ignorancia, ha habido también mucha negligencia, porque realmente bottom line para las empresas no es la salud mental de los colaboradores. Antes no lo había sido como prioridad. Pocas empresas lo han tenido, la verdad, desde hace muchos años, antes de la pandemia. Lo que pasa es que la pandemia a todos nosotros nos ha dejado un estado de secuelas que todavía las estamos descubriendo. Y por eso el Congreso viene en un momento de una relevancia mundial, pero como nunca antes. Porque de verdad es un desafío en este momento mantener coherencia, mantener salud mental, mantener sanidad. Y los cambios que vienen para el mundo corporativo en los próximos 5 años van a ser más disruptivos que los que hemos vivido en los últimos 50. Entonces, si nosotros no tomamos el tema de educarnos en la pausa,
y educamos a los responsables de tomar las decisiones de las capacitaciones de las empresas, que no todas pueden seguir siendo técnicas nada más especializadas, que tiene que haber una inversión en temas como estos, como los expertos que vienen al Congreso van a plantear para que la vida de la empresa sea sostenible, sea saludable, sea amigable con el ser humano. Pues yo te diría que estamos viendo un punto de partida y de cambio, aunque no todos todavía lo tienen tan integrado en sus mentes. Sí, yo creo que está pasando un poco lo que ocurrió cuando empezó todo el tema de la responsabilidad social empresarial, que era, bueno, pero ¿cómo es eso? ¿Por qué tiene que ser mi responsabilidad? Mi primera responsabilidad es ser financieramente sostenible. Esa era para las empresas su razón de ser. Y cuando se ha ido entendiendo que cuando tú tienes prácticas responsables eres mucho más productivo, eres más rentable y tienes empleados más felices, empezó a dejar de haber las resistencias que hubo en un comienzo, y sabemos y confiamos de que eso está pasando con todo este movimiento hacia ser más conscientes de la salud mental y emocional de los colaboradores. Tengo un ejercicio para los dos. Brevísimo, ya estamos terminando. Le pregunto a los dos, imaginen, María, Ismael, imaginen que están en una sesión de asesoría para un CEO de una empresa que tiene problemas serios de empleados agotados. Sean el CEO ahí, en esa sala lujosísima de esa gran corporación, y estos CEO no saben qué hacer, y ustedes están allí para ayudarlos. ¿Qué les dirían? Yo desde mi punto y con mis herramientas los mandaría a todos al Congreso. Yo también, María. Vale. Ok, pero ¿tienes alguna, te imaginas a un CEO que realmente dice, María, tú tienes una organización que ayuda a la gente con burnout y yo quiero saber qué hacer, y me da temor, porque me da temor que se desestabilice si yo abro una tapa y me encuentro que tengo muchos colaboradores afectados por burnout y yo no he sabido prestar la atención, pero no por negligencia, sino simplemente no estaba en nuestro radar. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías que empiece a hacer? Bueno, Dilcia, como lo comentamos anteriormente, yo creo que esto es un asunto de conciencia, ¿no? Y aquí tendríamos que estar seriamente pensando en que, bueno, el primer paso ya la empresa lo está dando, que es de reconocer que tiene sus empleados con esta situación, con esta enfermedad. Entonces sería comenzar a buscar ayuda a nivel corporativo con los programas que tenemos ya implementados nosotros, y empezar a crear esos grupos con el Departamento de Recursos Humanos para poner manos a la obra y resolver una solución, un problema que gracias a Dios tiene solución. Entonces es cuestión de eso, de que ya al tener la conciencia de que tiene el problema, empezar a buscar ayuda, y nosotros estamos aquí para apoyarle en todo lo que se pueda, ¿no? Excelente. Ismael, ¿qué le dirías tú? Pues mira, la verdad que me pones una pregunta que me remonta a un caso concreto, ¿ves? Porque la pandemia me dio la oportunidad de trabajar con una empresa que la CEO es una mujer altamente cultivada de espíritu, de emociones, una verdadera líder en el sentido holístico de la palabra, y fue tan sensible que desde que la pandemia llegó se dio cuenta de eso. Se dio cuenta de que habían altos ejecutivos y colaboradores a todo nivel de la empresa que estaban teniendo resistencia, negación, que se notaba que no estaban bien acompañados en su proceso de lidiar con la cantidad de cosas que nos sucedieron durante la pandemia. Pérdidas de seres queridos, el trabajo a remoto, el estar confinados en casas, enfermedad, algunos de COVID, y saber que el COVID en ese momento era un tema mortal. Entonces ella se dio cuenta que como CEO le tocaba tomar
decisiones para ayudar y acompañar a su recurso más valioso, que es el talento humano de una empresa en este caso. Entonces, la verdad que lo que ella hizo fue lo que yo recomendaría a todos los CEOs. En primer lugar, ella hizo una reunión donde ella sentó el tono, ¿ves? Sentó el tono de vulnerabilidad para que los demás se abrieran. Sentó el tono de abrir una cajita de Pandora a la que ella no le tuvo miedo. De decir, estamos en un tiempo de volatilidad, estamos en un tiempo de ambigüedad. La empresa está aquí, es una segunda casa para ustedes. Cuéntenos y dennos ideas de qué podemos hacer para acompañarnos mejor en este proceso de alta incertidumbre. Y las personas sugirieron ideas. Y esas ideas la empresa la empezó a poner en práctica. De hecho, una de las decisiones que tomó la empresa es que querían contratarme para hacer coaching a algunos de los ejecutivos. Yo por cuestión de tiempo asumí unos y propuse otros coaches de la organización de Cala Group que pudiera atender a otros colaboradores porque eran varios y mi tiempo no alcanzaba, pero ella tomó esa primera medida, acompañamiento individual. Y luego, mira qué interesante, luego ella dijo, vamos a hacer un evento y vamos a traer un evento que le puso Healing the Heart, sanando el corazón. Qué cosa tan linda, ¿verdad? Que en medio de una empresa, que además es una empresa de salud, la CEO diga, vamos a hacer un evento para personas que aquí necesitan soltar, hacer catarsis, liberar, y vamos a traer 2 días a varios maestros que puedan ayudar en ese proceso. Y fue un evento mágico. Y yo la verdad dije, en el ambiente corporativo, que hayan personas que puedan ver la necesidad de sus colaboradores y gerentes, que puedan acompañar esa necesidad, no solo a nivel mental, sino a nivel de emociones, de la memoria del corazón. Mira, eso sanó tanto, no el corazón, sanó la cultura, el clima de toda la organización, porque estos colaboradores hablaron con el resto y les dijeron, wow, esta empresa sí invierte en nosotros. Esta empresa sí se preocupa por nosotros. Esta empresa sí está haciendo algo que acompaña mi proceso como persona. Porque lo que nosotros tenemos que entender, que Henry Ford no entendía en los tiempos de la manufactura y la era industrial, es que nosotros no somos manos de obra, ¿ves? Ni siquiera somos mentes de obra. Somos seres holísticos. Somos uno solo. Si nuestra cabeza está dispersa, es imposible que esa dispersión no afecte mi productividad o mi estado de ánimo. Entonces, cuando uno, a través del entrenamiento, de la reeducación, de invertir en programas de inteligencia emocional, inteligencia espiritual, manejo del estrés, fases del duelo y que la gente tenga toda esta información y la práctica de lo que es el mindfulness neurocientífico, que es el que viene de las universidades hoy, que se aplica en las empresas. Mira, es que es paradójico a veces, Dilcia, que una empresa como Google, es una empresa de tecnología, fuera una de las pioneras en tener un programa de desarrollo del ser que se llamó Search Inside Yourself, de un ingeniero de Google que lo creó dentro de Google. Fue tan exitoso en Google que obviamente luego publicó un libro y ya él tiene su consultora y trabaja no solo con Google, sino con muchas otras empresas. Pero Google mantuvo el programa dentro de su empresa. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que una empresa que lidia con experimentación, alto nivel de estrés y que le está pidiendo a la gente que siempre sea más creativa, tiene que invertir en que la gente esté relajada y feliz. Porque nadie que esté tenso con agotamiento laboral puede ser creativo. ¿Por qué? Porque entra en un modo neurocientífico, así se le llama, entra en un modo de supervivencia, huida, pelea o congelo, o me congelo. 3 reacciones que son básicas y a nadie les permite, desde ese estado de supervivencia en contracción de estrés, ser creativo, ser innovador, ser altamente productivo. Entonces, todo esto está en beneficio del colaborador y los gerentes de los seres humanos, pero también es un beneficio importantísimo para todo el que invierta, viniendo a capacitarse, trayendo colaboradores al Congreso. Se van a tomar la pausa, va a ser un congreso divertido, va a ser un espacio realmente de poder disfrutarnos y al mismo tiempo regresar con información e inspiración para poder ayudar a los que quedaron en las empresas de las que vengan y estén representadas. Yo realmente creo, como María, que el Congreso es el primer paso, el Congreso tiene la información relevante, tiene los expertos y a partir de ahí empieza el proceso de cómo acompaño a mi organización
en un proceso paulatino de reeducación para que puedan poner en la práctica todo lo que hoy la ciencia ya nos ha, digamos, hecho conocimiento validado. Ya para cerrar, Ismael, hemos estado hablando, creo que suficientemente hacia el mundo corporativo, el empleador, qué cosas hay que hacer, por dónde empezar. Sin embargo, yo quisiera detenernos un minuto y que tú nos digas, Isma, ¿qué le dirías a una persona que se identifica con los síntomas de burnout? Una persona que está sintiendo cansancio extremo, apatía, ansiedad, esa sensación de poco valor al rol que está ocupando. ¿Qué le dirías? Pues le diría que, en primer lugar, que no se sienta solo, que no se sienta un fracaso, porque a veces nosotros somos tan crueles, y lo digo por mí mismo, que a veces pienso que soy metahumano. Yo ayer me tomé, por ejemplo, mi pausa de 0 interacción de trabajo con personas, ignoré los correos electrónicos. ¿Por qué? Porque a veces yo mismo siento que tomo menos pausas de las que tengo que tomar y por eso las pongo y las pongo en agenda y las calendarizo, porque si no, estoy tan enamorado de lo que hago que se me olvidan. Y no puede pasar porque entonces nos agotamos y llegamos a un nivel de descontento que no nos hace bien. Yo le diría a esa persona, lo primero que tienes que entender es que eres humano y que los seres humanos tenemos que aceptar que hay vulnerabilidad, que hay fragilidad y no podemos culparnos o simplemente preguntarnos por qué a mí, por qué no pude con más, por qué me tocó esto, por qué siento que soy un fracaso, no pude con las demandas, porque a veces tanta autoexigencia no permite ni siquiera que nos relajemos para darnos cuenta que necesitamos tomar una pausa, hacer un break, que nada es tan importante como para que tú pierdas salud, que no podemos intercambiar poder o dinero o compensaciones o resultados y logros si la salud nos falta. Porque eso es lo que provoca el agotamiento laboral, es una pérdida de salud. Y sobre todo se pierde el gozo del corazón, se pierde la paz, se pierde la armonía, se pierde el centro, comienzan a fallar otras cosas en tu vida, incluyendo tus relaciones y tus afectos. Entonces, es una cascada de autodestrucción el tema del burnout o la fatiga laboral. No nos permitamos seguir en ese círculo viciado. Es de valientes hablar, es de valientes ir a conversar con la persona que está a tu cargo, esa persona que es tu jefe, jefa, líder, y decirle, estoy sintiendo esto, no lo he hablado, me he autocensurado por temor o por lo que sea. Esa es la actitud de un valiente, porque lo demás de quedarme callado, no sé cómo lo van a tomar, no quiero que se comente entre los otros, que tengo fatiga, cómo me van a ver los demás. Mira, esa cantidad de cosas que pasan por tu espacio de la mente van haciendo peor el problema. Entonces, seamos parte de la solución y la solución está en hablarlo. No pasa nada. Todos, mira, María tuvo burnout y gracias a ese burnout de María, mira el bien que le está haciendo a todos a través de la idea de hacer esta fundación. Si ella no hubiera tenido su episodio de burnout y no hubiese sentido en carne propia todo lo que el burnout le quitó de calidad de vida, ella no tuviera la pasión para no desmayar en ver este congreso hecho y la fundación hecha realidad. Entonces, no pasa nada. Todo lo que nos sucede a nosotros en la vida tiene un para qué mayor. Pero hay que detener los síntomas, porque es que la mayoría de las enfermedades que nosotros vivimos, en un 98%, son innecesarias. Simplemente son el resultado de un estilo de vida que no para, que no tiene pausas, y el cuerpo se ha diseñado para volver a la homeostasis, que es el equilibrio, que es la armonía. Entonces, la pregunta es, ¿estoy feliz en este momento con lo que hago en mi labor de carrera, misión, empresa, emprendimiento? Si tú sientes felicidad porque hay paz, y si además cuando haces un escaneo corporal no sientes esas señales de desasosiego, un ojo que tiembla, una glándula por aquí que se altera, un dolor en el estómago, una pierna como veo yo a ejecutivos que voy a hacer reuniones y las piernas son tambaleantes y digo, eso no es normal. Eso no es normal. Si tú tienes alguno de estos síntomas, usted no está en el centro, usted no está en paz y es mejor hablarlo. Óyeme, si a mí me tocó hablar de la esquizofrenia y los ahorcamientos de la familia, ¿cómo no voy a hablar con total normalidad del burnout o el agotamiento laboral?
Por favor. No se puede tener tabú o estigma en relación a esto. Hay que normalizar y democratizar la conversación y por eso un congreso sobre este tema, que además es pionero en toda Iberoamérica, es tan necesario. Porque hay que empezar a crear conversaciones totalmente dignificadas, como ya se habla de quien es diagnosticado de cáncer y nadie dice, uy, tiene cáncer, se va a morir. No, ya es normal. Ya se le quitó esa asociación de cáncer-muerte. Pues mira, hay que normalizar este diálogo porque lo que sí no es normal es lo que los japoneses están viviendo, que tienen hasta el término legal de karoshi, de muerte por exceso de trabajo y falta de balance, vida productiva, vida social, vida familiar, vida personal. Nosotros en Iberoamérica no podemos permitir que nos lleguemos a esos extremos donde empecemos a ver muertes por gente que se ha enfermado porque no hizo la pausa, porque no tuvo equilibrio. Y la verdad, yo creo que el Congreso va a sentar muy bien el inicio de un proceso en una conversación que no dejaremos descansar. Simplemente la iniciaremos y luego vendrán más cosas después de este Congreso. Así es, Ismael, y me parece bellísimo lo que estás diciendo porque me quedo con ese sabor a que el poder que hay cuando uno se muestra vulnerable. Pero yo ahorita, con ustedes dos allí, por favor no se me vayan, ya vamos a despedir. Solo quiero decir lo siguiente, porque probablemente hay personas o ejecutivos o personas que se sienten identificadas con lo que hemos estado conversando. Probablemente no te sientes listo para tomar acción clara. Un recurso es ir al Congreso y nutrirte, alimentarte, comer de esta información, oír qué es lo que dicen los expertos, qué dicen los que han pasado por esto, qué herramientas adquieres para empezar a dar los pasos, sea que eres una persona afectada, sea que eres un profesional de la salud que necesita acompañar, o sea que eres un ejecutivo que tiene equipos de trabajo a cargo que tiene que tomar acción correctiva. Por lo tanto, creo que el Congreso va a ser un primer paso que va a ayudar a muchos a empezar a caminar en esta dirección. Quiero darle las gracias, Ismael. Sabemos que estás con el tiempo a tope y regalarnos este espacio de una conversación tan rica y tus aportes es siempre un honor, es una alegría, es una dicha verte, nos hace reír el corazón verte. María, estás preciosa, estamos felices que estés aquí teniendo esta conversación. Contándonos desde tu mirada lo que significa, lo que ha significado para ti y lo que tú invitas a otros a que den el paso basado en tu experiencia. Ha sido un honor conversar con ustedes y a todos los que nos han escuchado y con los que se han quedado en esta conversación, muchísimas gracias. Ismael y María, les doy el espacio si se quieren despedir. Gracias, Dilcia, gracias, de verdad, muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer y un honor hablar contigo y especialmente con Ismael. Y nos vemos en el Congreso ya 3 meses. Un honor ser parte de este proyecto que, como digo, vi a María llegar a ese evento, a esa formación y sentir la tensión en su cuerpo de tanta adrenalina por todo lo que tenía que producir y toda esa velocidad, e ir viendo su cambio, e ir viendo una transformación en la cara de María. Esta cara de María hoy no fue la cara de la María que yo conocí, porque es otra cara, ha rejuvenecido desde que ella se dio cuenta de que tenía que hacer pausas, equilibrar su estilo de vida. Y la verdad, yo la vi rejuvenecer y se lo dije cuando la vi después de un tiempo. Le digo, María, estás más joven, te ves mejor, tu sonrisa está más linda, más amplia, más sentida, porque se hizo consciente de esa necesidad. Y luego, hablar de la idea de hacer una fundación, de llevar este tema a un diálogo público y el Congreso y reclutar al equipo. Además que muchos miembros del equipo son gente que adoro, que admiro mucho. Pues mira, este Congreso tiene que ser solo el punto de partida. Yo estoy feliz de ser parte doble por anfitrión y también ponente del Congreso. Así que me siento como un padrino joven. Aclaré, padrino joven. Gracias, Dilcia. Fuerte abrazo, Ismael, María, gracias. Y a los que se quedaron hasta ahora, por favor,
en el enlace de abajo, www.viahr.org/congreso. Tienen toda la información necesaria para sumarse a esta conversación. Somos amigos de la empresa. Estamos para apoyarlos, para ponerles el hombro y caminar con ustedes para hacer esos espacios humanizados y amorosos que necesitan ser nuestros espacios laborales. Gracias a todos por conectarse, Ismael y María. Feliz tarde, feliz noche, feliz día para el que lo vea cuando lo vea. Chao. Bye.